Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Andrea Lucas Garín, soy la directora del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y les doy la cordial bienvenida a nuestra webinar sobre gobernanza internacional en tiempos post-pandemia, organizada conjuntamente con el Heidelberg Center para América Latina, con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia y con el Instituto de Investigación en Derecho. Quiero agradecer especialmente al Heidelberg Center para América Latina, en la persona de la directora, la doctora Inés Recio, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, que fue el ideólogo de esta actividad, y al profesor Attila Tanzi, de la Universidad de Bolonia, y a todo su equipo, lo mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores que nos ha acompañado en esta actividad. Hago presente que el Instituto de Investigación en Derecho ha firmado con las instituciones que nos acompañan convenios de colaboración en este año en relación con el Heidelberg Center para coordinar acciones con el Magíster en Derecho Internacional que tiene la Universidad de Heidelberg desde hace 16 años de manera exitosa, y con la Universidad de Bolonia para coordinar con el doctorado en Derecho que está próximo a lanzar la Universidad Autónoma, actividades en conjunto y específicamente un convenio de doble titulación que va a estar ofrecido a nuestros alumnos del doctorado en Derecho. Todos estos espacios de cooperación nos permiten justamente contar con tan importantes expositores. Sobre la modalidad de la webinar, la estructura será la siguiente. En primer lugar, va a exponer el Ministro de Relaciones Exteriores, que nos hace un gran honor en acompañarnos, 20 minutos. A posteriori, la profesora María Teresa Infante, embajadora de Países Bajos, y que se encuentra en La Haya. Y el tercer expositor va a ser el profesor Attila Tanzi, que se encuentra en Italia. Va a haber luego un espacio para preguntas y para opiniones, y les pedimos desde ya que puedan utilizar el chat de preguntas que vamos a ir revisando de manera constante. También va a haber una encuesta al final de satisfacción, al final de la actividad, que les agradecemos si la pueden completar. Va a ser algo corto y al final del evento nos va a ayudar mucho para poder saber su opinión al respecto. De manera muy concisa quisiera dar unas palabras introductorias de por qué la razón de organizar esta actividad, un evento de estas características. El virus, conocido popularmente como COVID-19, nos encontró a mediados de marzo con la declaración de pandemia a nivel mundial, y pronto se fue haciendo evidente que las consecuencias del virus iban más allá del área de salud. Y evidentemente las enormes consecuencias que estamos evidenciando en aspectos económicos, sociales, laborales, educativas, requerían nuevas miradas. Y evidentemente estas respuestas van mucho más allá de la capacidad individual que tienen los estados de reacción, y es necesario justamente, porque se trata de una crisis sin precedentes, ver justamente cómo la interdependencia puede generar posibles soluciones. La dimensión internacional de la pandemia se ha ido haciendo evidente. En ese contexto es necesario volver la mirada sobre las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que hoy día creo que es parte de los comentarios en la mesa familiar sobre las informaciones que va dando. Sobre el multilateralismo es otro aspecto necesario que requiere una mirada. Sobre los derechos humanos frente a la excepcionalidad de las medidas que han tenido que tomar los estados frente a esta pandemia. Sobre los litigios internacionales que se están generando en torno a este evento tan excepcional. En este escenario es donde nuestros expositores se van a mover, donde ellos nos van a poder comentar su opinión, su mirada sobre la gobernanza internacional, con distintos énfasis, uno dentro de las relaciones internacionales, pero también cómo el impacto de los temas y de las agendas que se van a ir generando o que ya están generando a partir de la pandemia, y también el rol que va a tener o que puede tener nuestra golpeada región latinoamericana, esperamos que sea parte de lo que los expositores nos expongan. Así que bueno, sin más, voy a presentar muy cortamente al ministro de Relaciones Exteriores, que va a ser el primer expositor, el doctor Teodoro Rivera Neumann.
es abogado de la Universidad de Chile y doctorado por la Universidad de Würzburg. Ha sido diputado por la Araucanía y al ministro de Justicia. También se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile. Ha sido también director de la Televisión Nacional y abogado integrante del Tribunal Constitucional de Chile. Y sin duda se ha desempeñado, esto es importante, como rector de la Universidad Autónoma de Chile. Así que adelante, ministro, le damos la bienvenida y tiene sus 20 minutos, por favor. Bueno, yo quiero partir agradeciendo a los profesores que nos acompañan y profesoras, a Andrea Lucas, a María Teresa, que la saludo desde la distancia, y a Tila Tanzi también, que está en Europa. Y decirles que más que concurrir acá como ministro de Relaciones Exteriores, prefiero concurrir como profesor para tener mayor libertad y para que mis palabras generen menos escozor si digo algo inapropiado, ¿ya? Miren, si nosotros miramos la realidad política internacional actual, es indudable que vivimos en un momento donde probablemente estamos viendo la consolidación o surgimiento de nuevos modos de relacionamiento, y yo diría que es un momento de quiebre. Pero el mundo ha tenido muchos momentos de quiebre. La aceleración de las relaciones internacionales es un proceso que desde del Congreso de Viena hacia adelante empezó a incorporar nuevos estados. Si hablamos del derecho internacional, principalmente Occidente se consideraba que el derecho internacional era el derecho de los países occidentales. Una primera expansión se produce cuando se reconoce también a las repúblicas iberoamericanas su independencia, y luego esta expansión es gradual hasta que viene la Primera Guerra Mundial y efectivamente mediante la creación de la la antecesora de las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones, aparece una cantidad de estados mayor, pero esa cantidad sufre una explosión cada vez más importante hasta que llegamos hoy día que tenemos, creo, 193 estados. Y esos 193 estados hoy día, de una u otra manera, representan una diversidad mucho mayor de la que teníamos antes y tienen que hacer también hoy día frente a una situación que es nueva, que es la globalización, que ha hecho que los grandes problemas que se suscitan en el universo se expandan con una velocidad tremenda, frente a lo cual probablemente las organizaciones internacionales que tenemos, que son organizaciones que han surgido principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas, no estaban capacitadas o no tenían las atribuciones o no tuvieron realmente la capacidad de respuesta para enfrentar esta crisis. En lo personal, creo que la crisis que vivimos hoy día es una crisis, yo diría, casi única. Normalmente en las crisis siempre hemos visto que Europa ha tenido un rol relevante. Si vemos las crisis de los últimos años y decenios, Europa ha sido siempre un factor relevante. Y hoy día, si miramos esta crisis, y me refiero a la crisis principalmente entre China y los Estados Unidos, Europa no es un jugador relevante de la misma, es un jugador relevante, pero no está realmente en la misma mesa sentado. Y de una u otra manera, esto también representa el cambio de las relaciones de poder que se ha producido en el mundo. Sin lugar a dudas, cuando se escribía hace 20 o 30 años, un cierto desplazamiento de las relaciones de poder del Atlántico al Pacífico, y creíamos que eso sí algún día se podría dar. El fuerte crecimiento económico que ha tenido el Asia-Pacífico ha traído como consecuencia que el Pacífico, el Océano Pacífico, sea hoy día realmente un océano de una tremenda relevancia, y eso se expresa también, por ejemplo, en las disputas territoriales respecto de zonas marítimas que antes estaban fuera de la misma. Quiero señalar de que el crecimiento muy significativo de China y también el rol que está jugando hoy día India hacen que el peso específico de la economía, pero no solamente de la economía productiva, no solamente de la producción, sino que también de la generación de nuevo conocimiento de la técnica, se esté desplazando fuertemente a nuevos países de esta área,
y eso conllevará, más temprano que tarde, también un mayor peso político. Ahora bien, si nosotros miramos el mundo en su globalidad, tenemos un Asia-Pacífico creciente, como les señalé, en poder económico, en poder intelectual, en capacidad técnica y científica, y también en poder militar. Tenemos un Estados Unidos que todavía sigue siendo la potencia mundial por excelencia, pero que tienen que enfrentar dificultades internas producto de las nuevas tecnologías y del rol que juegan otros estados. Tenemos una Europa que procura ordenar su estructura para mantener un liderazgo internacional como el que tenía antes, respecto a lo cual creo que Latinoamérica es un socio relevante, toda vez que las proximidades culturales entre Latinoamérica o América y Europa son más claras. Tenemos un África que tenemos que diferenciar la situación al interior. Hay algunos países que han experimentado cambios notables, pero tiene a su ventaja, a su favor, un crecimiento poblacional de población joven muy significativo, y esa realidad es la que nos llama necesariamente a repensar si las estructuras políticas que hoy día tenemos representan la misma o no representan la misma. En el caso particular de Chile, nuestro país es un país de tamaño medio a nivel mundial. Si uno mira los 190 y tantos países, Chile no es un país pequeño, es un país de tamaño medio, donde su peso geopolítico es mayor de su peso propiamente tal, es decir, nuestra capacidad de soft power es mayor. Esa capacidad de soft power también se ve reflejada en nuestra participación muy destacada en organismos internacionales, en la capacidad nuestra de influencia, de que somos un país que ha tenido un crecimiento significativo en Latinoamérica, pero en las actuales circunstancias, no solamente Chile tiene que procurar mantener una presencia relevante a nivel mundial, sino que yo creo que también tiene que tratar de mantener una cierta aproximación con aquellos países que tienen modelos similares o son ejemplos en otros lugares. Me refiero principalmente con Canadá, me refiero con Costa Rica y me refiero también con Australia y Nueva Zelanda, a lo menos. Ahora bien, creo que la gobernanza internacional en un escenario post-pandemia, no creo que vuelva a ser la misma que teníamos antes de la pandemia, pero tampoco creo que vaya a tener un cambio tan sustancial, dado que la gobernanza internacional representa de una u otra manera también los poderes reales que existen en el mundo, y no creo que esos poderes reales cambien sustancialmente producto de la pandemia. Sin embargo, la pospandemia va a presentarle a este mundo desafíos, especialmente a los organismos internacionales encargados de gestionar acuerdos entre los estados. Me refiero, por ejemplo, al rol que ha tenido las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, que han estado cuestionadas por su aporte o no eficiente y eficaz a la prevención y control de las pandemias y otras circunstancias. Creo que en esta materia no deberíamos de partir de cero. Yo creo que los organismos internacionales, si no han podido responder adecuadamente a las demandas de los países, se han debido también, en cierta manera, a esta disputa que existe entre China y los Estados Unidos, que han hecho que organismos internacionales pierdan su capacidad de gestión más acelerada o dejen de ser organismos que podían ilustrar de mejor manera al resto de los países. Piensen ustedes lo que ha pasado con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta crisis no ha tenido el rol relevante que podríamos esperado de él. Y por otro lado, otros organismos están fuertemente cuestionados por los estados
y especialmente por las grandes potencias o por alguna de ellas, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Y creo que en esa materia los países de tamaño medio y otro tipo de potencias pueden efectivamente colaborar al salvataje de las estructuras internacionales, y me parece que la Alianza para el Multilateralismo que ha estado impulsando Alemania con Francia, con otros países del mundo, puede ser una estructura que permita la aproximación de miradas, la aproximación de intereses diversos y de una u otra manera también promover una modernización de las estructuras jurídicas actuales. Creo que también el impacto del COVID-19 y la forma difería en el tiempo que se fue dando en los otros países y continentes puede darnos una posibilidad en la medida que generemos posibilidades de mayor intercambio de información para que los países puedan prepararse adecuadamente ante ella. Y en ese sentido, la obligación de informar y la obligación de cooperar, que creo que son elementos esenciales del sistema actual, deberían ser elementos potenciados para que los países que todavía no han sufrido las pandemias de la forma como lo han sufrido otros, puedan contar con información para prevenir o luego para salir de la situación que se está viviendo. Creo que el tema de la pandemia, especialmente lo que está sucediendo hoy día en Europa, del desescalamiento, esta Cancillería chilena ha participado con reuniones con cancilleres y en seminarios con europeos, y tener una información previa de lo que puede pasar en Latinoamérica dentro de los próximos 3 o 4 meses es una posibilidad única de tomar medidas adecuadas para impedir o cometer errores como se han cometido en otros escenarios. Quiero también referirme brevemente a la situación china y en los Estados Unidos. Yo creo que claramente la situación que vivimos actualmente, la conflictividad que se vive entre estas dos potencias, afecta el comercio mundial, afecta la seguridad mundial, afecta la necesidad de colaborar y la asociatividad a nivel mundial. Y, si bien y creo que sería un error mirar esta conflictividad como una mera conflictividad entre dos potencias económicas. Creo que también hay miradas diversas, y esas miradas diversas probablemente hoy día en la crisis económica y de salud no se manifiestan, pero creo que subyace en la discusión entre ambas potencias no solamente el rol que cada una juega en el mundo, sino que también los valores de cómo este mundo debe estar organizado. Vuelvo a señalar que en lo que se refiere a Europa, vemos una Europa que en la última crisis económica fue fuertemente golpeada. Vemos países del Mediterráneo muy afectados por la pandemia y también muy afectados económicamente. Vemos una situación de los países más nórdicos, cuestionadores de las estructuras sociales que soportan los países mediterráneos. Y sin embargo, a pesar de todos esos problemas, creemos de que la Unión Europea juega un rol relevante porque puede ser un factor morigerador de la conflictividad, y para que esa Unión Europea también tenga un mayor peso específico en sí misma, una colaboración con Latinoamérica, con Iberoamérica, es un factor a considerar. En cuanto a Latinoamérica, vemos una Latinoamérica muy fraccionada. Yo creo que la situación existente en Venezuela, la represión y la ausencia de democracia también ha fraccionado y tensionado a los países iberoamericanos en cómo enfrentar esta crisis. Esta crisis además se ha visto incrementada por la migración que han sufrido los venezolanos, más de 5 millones, 500.000 que han llegado a Chile, y por tanto los países no solamente han visto en la crisis venezolana una crisis al sistema latinoamericano que apuesta por democracia,
sino que también un temor real de que si esta crisis se prolonga en Venezuela, esta crisis aumente el impacto en los respectivos países. Por otra parte, hay una mirada diversa de cuál tiene que ser la estructura económica de salir adelante. Por un lado, los países de la Alianza del Pacífico están abogando por mayor libertad económica y mayor comercio internacional al interior de Prosur, al interior de Mercosur. Esta situación tiene ritmos distintos, con una Argentina menos dispuesta a ello, más cuestionadora de los avances que está teniendo esta estructura en su mirada con Europa. Y en general yo diría que el diagnóstico es un diagnóstico hoy día, como dicen los médicos, está en estudio. No sabemos qué es lo que va a terminar pasando, porque es probable que la gran crisis económica y social producto de la pandemia genere e incremente las inestabilidades políticas y sociales de los países. Finalmente, un tema. Esta crisis es imposible salir solo, pero también es imposible pensar que se sale solo con ayuda externa. Esta crisis se sale probablemente con grandes reestructuraciones internas, y el problema que se vive en Latinoamérica es que estamos ante sociedades cansadas, sociedades golpeadas económicamente, sociedades golpeadas en cuanto a su seguridad producto de la pandemia, y estos factores de inseguridad hacen que las posibilidades de consenso al interior de los países y entre estos también tiendan a ser menores. Creo que la situación que hoy día se vive en el mundo no es una situación fácil, donde demandará probablemente de los actores internacionales menos palabras y mayores concreción de las ideas. Hemos pasado de las grandes convocatorias internacionales a los grandes encuentros a través de Internet, pero aún nos falta pasar del discurso más fuertemente a la acción. Creo que ese es uno de los desafíos que tiene la gobernanza internacional en este escenario post-pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su excelente exposición y por los temas que nos deja para la reflexión. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar a la embajadora de Chile en Países Bajos, a María Teresa Infante, que se encuentra en La Haya, quien es la codirectora del Máster en Derecho Internacional que tiene la Universidad de Heidelberg, junto con la Universidad de Chile, aquí en Santiago. Es graduada de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile y también ha desarrollado estudios de posgrado en Madrid, en La Haya y en Ginebra. Es catedrática de Derecho Internacional en la Universidad de Chile y, bueno, embajadora en Países Bajos actualmente. Ha sido directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también directora de DIFROL. Hoy es candidata al Tribunal Internacional de Derecho del Mar y, por cierto, que nos honra mucho con su presencia. Así que, María Teresa, adelante, tiene su espacio de tiempo. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma, al Centro Heidelberg, la Cancillería por esta invitación y a la cual se ha sumado la Universidad de Bolonia. Mucho respeto a mis colegas expositores. La primera exposición fue una presentación amplia y completa de los desafíos que tiene la política exterior y las relaciones internacionales ante la pandemia. Y me seguirá un gran jurista quien indagará sobre temas muy específicos y muy apropiados para el momento acerca del rol del derecho internacional y qué está ocurriendo. Lo que he procurado hacer es preparar una presentación que haga un puente entre la mirada al sistema internacional y hacia el derecho internacional en ejercicio y en acción. ¿Cuál es este rol del derecho internacional y qué efectividad esperamos de él? Esta presentación no es para personas exclusivamente idealistas o aquellas que quieren que las respuestas estén en
la suma de opiniones de las personas que solo valoran un determinado objetivo. Es una reflexión para pensar en qué mundo estamos situados desde el punto de vista jurídico y en qué se sustenta ese mundo jurídico, en lo que llamamos una gobernanza internacional. No existe un solo modelo jurídico para analizar una sociedad internacional tan heterogénea y podríamos decir fragmentada como la que estamos observando en este momento. Tenemos formas jurídicas que son la Carta de las Naciones Unidas, conceptos de igualdad, conceptos de respeto, la protección universal de los derechos humanos, etc. Y el avance enorme que ha habido en la promulgación de estándares y valores en cuanto al tratamiento de las personas a nivel mundial, regímenes económicos internacionales, etc. Pero los acontecimientos que nosotros estamos viviendo requieren o han apelado a la postura, a la presentación de diversos modelos de análisis. He visto desde modelos geopolíticos, matemáticos, históricos y, por supuesto, las propuestas que surgen de organismos internacionales, mundiales y regionales, acuerdos especiales que están mirando cómo hacer el test, de qué forma responden nuestras instituciones ante los hechos. Se trata de una situación crítica, no hay dos opiniones y tenemos que examinar con mucha frialdad cuáles son los supuestos de la cooperación internacional frente a la pandemia. ¿En qué se basa una cooperación internacional? Vamos a las ideas para reflexión. Primero, observamos en la literatura un pesimismo generalizado sobre el valor y la efectividad de un orden internacional. Este pesimismo se basa en que hay una discusión respecto de quiénes son los actores que deben conducir este orden internacional y cuáles son los actores que están influyendo en el orden internacional. Pero no cabe duda que para un jurista internacionalista hay elementos que son esenciales. ¿Cómo se está apoyando una buena gobernanza de la seguridad internacional? O sea, ¿qué es aquello que pone en riesgo una seguridad internacional y cómo se define esa seguridad? En segundo lugar, el concepto rule of law, Estado de Derecho. El Estado de Derecho goza de salud internacional y de qué forma lo estamos midiendo. Otra área importante, medio ambiente y cambio climático, con toda su presentación y toda su penetración a las políticas no jurídicas, pero políticas económicas y otras, sociales y otras, de los estados y entre los estados. Aquí es donde nosotros nos preguntamos cuál es la razón de que postulemos un sistema multilateral y qué es lo que define lo multilateral. Lo multilateral no se define solo por la existencia de un organismo internacional, se define esencialmente por una práctica constante, podríamos decir formal o informal, de coordinación de políticas nacionales entre más de dos sujetos. Lo institucional nos agrega a nosotros un grado de aquello que es multilateral. Nos puede agregar un grado de regulación de conductas, de constricción o de forzar a aquellas conductas se sometan a determinadas normas y estándares, y por supuesto lo institucional también nos permite moldear expectativas. Estas definiciones las he tomado de internacionalistas connotados, pensadas para otros escenarios, pero me parecieron muy apropiadas. ¿Estamos preparados los estados para enfrentar la necesidad de justificar un sistema multilateral? ¿Estamos preparados los estados para actuar multilateralmente? Hay una preparación propia interna, que es lo que se llama la preparación para enfrentar crisis sanitarias, y la preparación también para actuar política y jurídicamente a nivel internacional. Los temas de la agenda de tipo sanitario que nos ha planteado la pandemia se vinculan con otros temas, no directamente, pero presentan similitudes con otros temas de la agenda internacional, a donde nosotros encontramos los temas del clima, que es extremadamente rico en la imaginación de poner en marcha instrumentos entre los países, y también la lucha contra los crímenes transfronterizos y los crímenes de mayor gravedad a nivel internacional.
¿Quién necesita esta reflexión jurídica? ¿Para qué dirigimos la próxima? ¿Para qué dirigimos a quiénes dirigimos nuestro análisis? Seamos bien formales. Primero, los estados. Los estados que deben tener capacidad de actuar internacionalmente, no ser pasivos. Personas jurídicas y personas naturales. Las personas naturales, las jurídicas también puede ser, los derechos. Derechos que algunos pensarán que son inherentes a la persona humana, otros consideran que son legislados. Cualquiera sea su estatus y su origen, tiene que ver con los comportamientos que esperamos de las personas y que podemos reclamar de ellas. En el caso del comercio internacional, en el movimiento de contratos internacionales, los litigios, tema que nuestro colega Attila Tansi analizará en detalle, vemos elementos muy importantes de por qué el derecho juega un papel. Por supuesto, las organizaciones internacionales, programas multilaterales, conferencias permanentes. ¿Por qué? Porque ellas tienen capacidad de lo que se llama establecer estándares y normas, bajo reglas de consentimiento, pero también bajo una forma de trabajo que significa que los estados abren la posibilidad de que haya iniciativas a las cuales se pueda sumar o a las cuales se pueda restar, pero que van a generar marcos comunes a nivel internacional. Y veamos este derecho cómo opera en materia de gobernanza de la salud pública internacional. Es un tema antiguo que precede la creación de la Organización Mundial de la Salud con mucho tiempo, pero que está en el nervio de la organización más importante que ha creado los estados para referirse a la salud pública internacional. Ella opera con actores, a estos que hemos mencionado antes, actores estatales, actores no estatales. Tiene que haber un cierto cúmulo de valores. Para algunos serán valores que preceden la creación del organismo y otros consideran que son valores consensuados entre los estados participantes. Hay una discusión que no es explícita, pero que está subyacente en la cuestión de lo individual versus lo colectivo y quién es responsable por la definición de aquellos valores que debe encarnar una organización internacional. Los objetivos que de alguna manera están planteados desde el estatuto mismo de la Organización Mundial de la Salud y que fueron tomados después en el convenio, en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que en esta materia, en la coyuntura actual, tienen que ver con la determinación de la existencia de una emergencia de salud pública que requiere o que es de preocupación internacional. Pero esta gobernanza tiene un punto, uno de los pilares que es muy importante y que tiene que ver que los estados preservan su derecho a legislar y aplicar sus leyes para cumplir con estas normas internacionales, lo que es un elemento importante que no se puede ignorar. Por lo cual, las herramientas de acción tienen mucho que ver con las capacidades de los estados, su preparación. Veamos un poco esta gobernanza global en materia de salud. Organización Mundial de la Salud y los equilibrios que ella conlleva. La Organización Mundial de la Salud, según los análisis que he podido consultar, fue una organización orientada a basarse en la ciencia sobre bases no discriminatorias, con un fuerte sustento técnico y no estar sujeta a negociaciones entre estados respecto de cuál es la ciencia aplicable y de qué forma ella debe abordar las tareas. Es decir, tiene un componente que es el de tratar de evitar lo que se llama hoy día una politización. Esto es importante para entender entonces lo que algunos pueden concebir como una parálisis, como una ausencia, u otros pueden concebir como un gran beneficio, que es la distancia de la organización con las tensiones o conflictos que se pueden dar entre estados. Esto no es posible en la realidad internacional. Sabemos que el mundo camina en coordenadas que son un poco más complejas.
ella debe ser evitar, la Organización Mundial de la Salud está podríamos decir, en su genética, de evitar ser un foco de negociación entre los estados para decir lo que es la ciencia y de qué forma ella debe actuar. Pero al mismo tiempo, como es una coordinadora de soberanías, debe tener en cuenta que para avanzar y proponer sus programas, ella debe pensar en formas de cooptar a aquellos entes que encarnan esa soberanía. El Reglamento Sanitario Internacional es el principal instrumento, bastante reciente, un poco más de 10 años tiene de vigencia, desde el 2007, para abordar cuestiones de interés colectivo como el que nos ocupa actualmente. Su naturaleza es un instrumento vinculante. Sus capacidades y limitaciones se observan en la lectura de sus artículos. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros instrumentos internacionales multilaterales, el sistema sanitario internacional, que está estructurado en torno a la Organización Mundial de la Salud y al reglamento, no se apoyan, sino en medidas blandas, es decir, notificación de información, análisis de ella, opinión pública, la movilización de la opinión pública, la reputación de los estados, la asistencia técnica, podríamos ver también la movilización de mecanismos financieros, pero no hay instrumentos duros que lleven a los estados a ser sujetos de cuestionamiento ante los demás estados en el seno de dichos instrumentos. ¿Cuáles son las premisas del Reglamento Sanitario Internacional? Obligación de intercambiar información. ¿Cómo se obtiene esa información? Es importante. Los estados son una fuente y puede haber otras, pero la organización no puede ella asumir como información válida, sino siguiendo determinados métodos que sean calificados para los estados y la comunidad internacional. Ella debe determinar cuál es el riesgo para la salud pública de manera que esté validando la aplicación de estándares que ya han sido aceptados por los estados. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿cuándo un estado está en etapa de no cooperación con el sistema de salud pública internacional y en no aplicación del reglamento? ¿De qué manera se determina ese punto? ¿Es eso lo que interesa al reglamento o interesa al reglamento potenciar las capacidades nacionales básicas? Establecer formas aceptadas de supervisión y determinación de cumplimiento. No es un instrumento para resolver diferencias entre los estados esencialmente, pero su aplicación puede facilitar ese aspecto o ese ámbito. Y por supuesto hay un tema importante que tiene que ver con que los estados, en virtud del reglamento, ven reconocidas sus competencias para adoptar medidas y políticas respecto del movimiento de personas a través de sus fronteras, para imponer el cumplimiento de exigencias como vacunas, medidas profilácticas, análisis médicos, etc. Entonces veamos ahora qué dimensiones jurídicas emergen de este análisis indiciario, podríamos decir, que hemos introducido. Dimensiones jurídicas. Hay un ámbito muy importante de la esfera de los deberes que han asumido los estados. Los principales deberes están contenidos en su participación en la OMS y su adhesión al Reglamento Sanitario Internacional. Y, por supuesto, aquellos otros que pudieran haber asumidos en regímenes o en sistemas más reducidos, regionales o subregionales. Otra dimensión jurídica que es afín a lo que he explicado y que de alguna manera está presente en el debate que se da en el seno de los organismos, de las instituciones multilaterales, tienen que ver con la cuestión del derecho a la salud y el derecho de la salud, que es de la esfera de los derechos humanos, pero que tiene una directa vinculación histórica desde el punto de vista de las ideas con el rol de la Organización Mundial de la Salud. En este punto es importante algunos aspectos que tienen que ver con la forma como se ha ido definiendo en el derecho internacional la esfera de la salud.
el aspecto que tiene que ver con la provisión de bienes, pero al mismo tiempo el respeto a las identidades culturales, a ciertas éticas médicas, lo que es médicamente apropiado, etc. La provisión de bienes, la provisión de servicios en esa área. Todo esto está enlazado con aquello que será la efectividad de lo que la OMS puede establecer como estándares para los estados. Y por eso es muy importante la participación. Hay otra esfera que tiene algún ámbito parecido, que funciona de alguna manera parecida en el análisis, que tiene que ver con el desarrollo de un cierto derecho aplicable a los desastres naturales, que es el que ante desastres naturales los estados no deben establecer medidas que sean discriminatorias, deben hacer prevalecer lo humanitario frente a aquello que podría ser medidas restrictivas, y un área que es muy importante, la cual no hemos mencionado, y que es el concepto del deber de cooperar a nivel internacional. Otras áreas que requieren una atención jurídica tienen que ver con el comercio, migraciones, refugio, movimiento de personas, propiedad intelectual, que está directamente vinculado con el desarrollo del conocimiento y con la posibilidad del acceso a un conocimiento útil para atacar y prevenir estas pandemias. Y por supuesto toda la esfera de normas secundarias sobre responsabilidad, coacción, sanción, contramedidas y la obligación de responder por quebrantamiento de normas internacionales. Y con esto paso a las conclusiones de esta breve exposición. Estas son reflexiones solo atribuibles a mi persona, que he tratado de compartir con ustedes para generar un análisis de lo que llamaríamos una mundialización compleja, que en una mundialización compleja y fragmentada sea útil para poder abordar respuestas preventivas y posteriores ante una emergencia de las características que estamos viviendo. Tenemos que preservar la capacidad para establecer normas y estándares en el sistema internacional, no individuales, sino que agregadas, coordinadas, sino en forma cooperativa. Tenemos que ver la posibilidad de adaptar la OMS y los organismos regionales cooperativos del sistema a este tipo de desafío o de petición. Potenciar la capacidad de regulación, de recomendación y generación de normas convencionales que podríamos requerir, y preservar el poder de promover la coordinación y gestionar la colaboración entre los estados y entre sujetos agentes no estatales. Es muy interesante ver la declaración que se adoptó en la OMS el mes de mayo, a donde se abordó una agenda política, pero que tiene un componente jurídico, que es primero el acceso mundial y equitativo a las medidas para enfrentar la pandemia. El avance en las investigaciones sobre los orígenes de la pandemia, que es un tema de carácter científico y que tiene, por supuesto, ramificaciones políticas en una densidad o intensidad que solamente los estados podrán calibrar. Y por último, evaluación de la respuesta de la propia Organización Mundial de la Salud. Es muy interesante que se haya abierto la coordinación política en esas esferas. Por supuesto, también trabajar para la sostenibilidad financiera, de cómo los estados pueden aplicar el reglamento sanitario y luchar contra lo que llamaríamos la desvalorización del ámbito multilateral institucional, que es muy importante, no solamente multilateral informal. Y termino con una reflexión que es de los años 30, pero de un gran jurista de origen polaco, ucraniano, podríamos decir, que hizo una contribución extraordinaria en el derecho internacional en la creación de conceptos de crímenes contra la humanidad, Serge Lauterpacht, y que dice en su libro sobre la función del derecho, que el derecho internacional no es un sistema coherente y armónico de preceptos, que esté gobernado por una unidad que permea todo el reino del derecho, pero un cuerpo de reglas ampliamente construidas,
como una generalización de prácticas en conflicto y que intentan vincular en su conjunto a entidades políticas mediante el derecho, cada una inclinada, entidad política, a hacer el derecho en sí mismo. Qué cosa más interesante para nosotros pensar en la función del derecho del año 33, cómo está vigente todavía esta mirada. Muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, María Teresa. La verdad que ha sido muy interesante sus reflexiones y, bueno, esta última mención a esta definición y la función del derecho internacional nos confirma que, bueno, que creemos en el derecho internacional, ¿no? Y eso es algo, creo que, importante de rescatar. Enseguida tengo el honor de presentar al profesor Attila Tanzi, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Bolonia, quien se encuentra en Italia y nos acompaña en esta ocasión. Es asociado a la BBB Sanders en Londres, es doctor en Derecho Internacional, ha sido profesor invitado en distintas universidades como Universidad de Viena, de Queen Mary, la Universidad de Londres, también ha sido invitado en Francia y, bueno, este año, a inicio de este año, estaba invitado y creo que algo pudo hacer de su estancia en el Instituto Max Planck de Luxemburgo. El profesor Attila Tanzi tiene una amplia experiencia como asesor y árbitro en disputas interestatales de inversiones y también asesora a gobiernos y organizaciones internacionales en temas de derecho internacional. Así que, ¿quién mejor que el profesor que nos pueda introducir en esta área de los litigios internacionales y cómo se van a desenvolver en los tiempos post-pandemia? Bienvenido y muchas gracias, profesor. Adelante con el uso de la palabra. Bueno, querida Andrea, muchísimas gracias a ti. Y claro que es una tarea, un desafío difícil de hablar de detalle, de aspectos técnicos, después de haber escuchado consideraciones tan altas sobre los máximos sistemas. Y además, hablar hoy de temas técnicos en un contexto, y coincido totalmente con el doctor Rivera Neumann, que estamos en un momento de quiebre. Entonces, el funcionamiento de estos aspectos técnicos es más difícil que nunca. Pero antes de continuar, Andrea, permíteme de agradecer por parte también del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, a ti y a los coorganizadores, la Universidad del Centro de Heidelberg y la Universidad Autónoma, los colegas de la Facultad de Derecho. Y me da mucha alegría también señalar que esta reunión marca el comienzo del proyecto de colaboración científica y doctoral entre las facultades de Derecho de la Autónoma de Chile y Alma Mater de Bolonia. Bueno, como es sabido, la palabra pandemia significa todo el pueblo, en este caso, toda la comunidad internacional. Y por eso que es importante que en frente de crisis globales se logre a darle una respuesta global y coordinada, como acaban de destacar los expositores que me preceden. Bueno, algunas configuraciones de pandemia más técnica, la más obvia calificación de pandemia es la de emergencia de salud pública de importancia internacional, conforme al artículo 12, párrafo 1 del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, RSI de la OMS. Por otro lado, quiero recordar, como ya el doctor Rivera lo ha hecho, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas definió el brote de ébola en 2014 como una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, conforme al artículo 39 de la Carta de ONU, sino que paradójicamente, pero por las razones muy claras e evidentes, de que acaba de explicar
el doctor Rivera, el Consejo de Seguridad no logró a definir de la misma manera la pandemia de COVID-19. En el contexto de controversias internacionales, una pandemia podría también calificarse como circunstancia que excluye la ilicitud de la conducta de un Estado, es decir, fuerza mayor o estado de necesidad. También podría identificarse con una causa de imposibilidad subsiguiente de cumplimiento con un tratado o como cambio fundamental e impredecible de las circunstancias. Son calificaciones pertinentes en el contexto de disputas internacionales en cuanto a defensas por parte de los estados demandados. El alcance transversal de la pandemia y de las diferentes respuestas por los diferentes estados tiene un impacto significativo en diferentes ramas del derecho internacional. Mi tarea es precisamente proporcionar una visión de conjunto sobre litigios hipotéticos o actuales relacionados con la pandemia bajo 4 ramas normativas internacionales y su mecanismo de arreglo pacífico. Es decir, los marcos jurídicos de la OMS, de los derechos humanos, del derecho de las inversiones extranjeras y del subsistema de la OMC. Todavía con respecto al derecho material, bajo del cual podrán surgir controversias ligadas a la situación de emergencia sanitaria, seguiré principalmente 2 hilos rojos que se entrecruzan. Por un lado, la relación de compatibilidad, de prioridad o de subordinación entre las diferentes ramas del derecho internacional consideradas. Ya lo anticipó un poco María Teresa. Y por otro lado, el balance entre derecho a la salud, especialmente en su dimensión colectiva, y otros derechos internacionalmente protegidos en su dimensión individual. Bueno, antes de abordar estos temas, quería avisar que como lo acaba de comentarlo Andreas, estoy involucrado en unos procedimientos arbitrales contra estados. Voy a guardar una cierta precaución con respecto a asuntos sobre legalidad del ejercicio de los poderes reguladores de los estados. Sin embargo, además del hecho que cada caso es un caso por separado, me limitaré a ilustrar los escenarios jurídicos tal como han estado comentados recién por otros en el debate internacional. Agregaré algunas consideraciones personales, pero de naturaleza general y de manera que no podrás perjudicar mi evaluación para el futuro caso por caso. Abordamos ahora el marco de la OMS, que ya fue introducido de manera tan clara por la embajadora profesora María Teresa Infante. Bueno, no deberíamos olvidar que el RSI, el Reglamento Sanitario, es un acuerdo internacional. Como tal, vinculante para todos los estados partes que al comienzo de la pandemia coincidían con la casi totalidad de los estados de la comunidad internacional, inclusive los Estados Unidos, que están abandonando el sistema por medio de recesión. Es una actitud que representa un medio unilateral de solución de la controversia con OMS. A los efectos de litigios internacionales, las obligaciones de RSI que podrán interesar se dividen en dos categorías. Por un lado, tenemos obligaciones de prevención y protección para preparar, detectar y responder a las emergencias de salud. Por otro, tenemos obligaciones de notificación e información, como ya anticipó la embajadora Infante Caffi. Con respecto al primer grupo de obligaciones, cabe señalar que ninguno de los 196 estados partes han logrado cumplir plenamente con estos requisitos de capacidad básica. La naturaleza de diligencia debida, due diligence, de estas obligaciones
puede dificultar la atribución de responsabilidad a un Estado por hecho ilícito internacional. No es casualidad que con respecto a los acuerdos ambientales multilaterales que piden un entorno seguro y saludable, tenemos órganos no judiciales de control de la observancia, más que una lógica de determinación de responsabilidad por hecho ilícito. Por cierto, destaco con mucho gusto que Chile en 2019 obtuvo un buen estado de cumplimiento de numeralizado en 76 sobre 100, por encima del promedio regional que es de 71 y global de 64. El segundo grupo de obligaciones de la OMS da expresión al principio de cooperación en buena fe, finalizado a la contención del virus, dando circulación rápida y transparente de las informaciones relevantes. Conforme al artículo 6, en conjunción con el anexo 2 del RSI, el Estado que detecte un caso inusitado o imprevisto de un nuevo subtipo de virus tiene que notificarlo a la OMS antes de las 24 horas. Ahora, lo que hizo China es un tema de determinación de hechos, pero el marco jurídico es un marco jurídico vinculante por China también. En cuanto a la relación entre RSI y otras ramas del derecho internacional, tenemos dos disposiciones pertinentes, una sobre relación con el derecho de comercio internacional y otra con los derechos humanos. El artículo 2 define el alcance preventivo de contención de RSI, y cito, evitando interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. Fin de citación. Esta podría parecer una fórmula de subordinación de las obligaciones sanitarias con respecto a las derivadas de acuerdos comerciales, sino que el adjetivo innecesarias ofrece al intérprete un margen amplio en la determinación del equilibrio entre protección del derecho a la salud y derechos comerciales, caso por caso. Con respecto a la relación con los derechos humanos, el artículo 3, párrafo 1, establece que la aplicación de RC, y cito nuevamente, se hará con respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Fin de citación. Esta podría parecer una cláusula de subordinación más clara de la precedente, sino que no debemos olvidar que RSI en sí mismo proporciona protección a un derecho fundamental, como lo a la salud. Acá entonces también se presenta un margen interpretativo amplio para encontrar el balance, caso por caso, entre derechos de origen internacional y también constitucional, es decir, entre el derecho a la salud en términos colectivos, nacionales y transfronterizos, por un lado, y otros derechos fundamentales individuales, por otro. Ahora, por lo que concierne la resolución de controversias, el RCI adopta un enfoque primariamente diplomático para la solución de controversias, más que judicial. Distingue si la controversia surge entre Estados miembros o entre Estado y la OMS. En el primer caso, si la controversia no se soluciona de manera diplomática entre los Estados interesados, la controversia podrá ser sometida al director general de OMS. Pero esto también necesitaría el acuerdo, muy improbable en el momento de quiebre, entre las partes contendientes. El artículo 56 proporciona también una cláusula arbitral sobre la interpretación y aplicación del RSI, pero conocimos la escasa palatabilidad de semejantes mecanismos, especialmente en el clima político contemporáneo.
En el caso de controversia entre la OMS y uno o más Estados miembros, conforme al artículo 56, dicha controversia se someterá al órgano plenario, o sea, a la Asamblea de la Salud. Es una forma de solución extrajudicial realizada por un mecanismo institucionalizado que podemos configurar como social scrutiny o control social. Nuevamente, en la época actual de unilateralismo fuerte y multilateralismo débil, se ve difícil que los estados que han criticado a la OMS por la gestión de la crisis, en particular Estados Unidos y Brasil, sometan la solución de cualquier controversia a un órgano político multilateral. De hecho, los Estados Unidos han optado por una determinación unilateral de sus derechos, como acabo de recordar al comienzo. Pasaré ahora al marco normativo de los derechos humanos, en particular referencia a la Convención Americana de los Derechos Humanos. El problema principal es que en situaciones excepcionales la necesidad de tomar medidas adecuadas a menudo corre riesgo de afectar ciertos derechos humanos. Solo hay que pensar en las fuertes limitaciones que a la libertad personal, el derecho de circulación, a la instrucción, en los derechos de reunión y asociación o ciertas libertades económicas. Claro que cada Estado tomará su medida de la manera más adecuada según su ejercicio de soberanía. La pandemia coloca a los estados ante el desafío de garantizar la protección del derecho a la salud. Entonces, algunas medidas son obligatorias, no solamente facultativas. Son obligatorias por la protección del derecho a la salud en combinación con el derecho a la vida y a la integridad física y moral de los miembros de la población. O sea, derechos igualmente fundamentales. Por lo tanto, los estados tendrán que actuar en un equilibrio delicado, ya que las medidas tomadas para proteger un derecho acaban a menudo por menoscabar a otros. En particular, como subrayado recién por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas medidas deben conformarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y carácter temporal. Estos son, no sorprendente, los mismos principios que informan la disciplina sobre las circunstancias que excluyen la ilicitud de la conducta de los estados bajo el derecho internacional consuetudinario. Ahora bien, los convenios sobre derechos humanos generalmente contienen una cláusula de salvaguardia o de suspensión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha señalado que este poder debe ser ejercido, y cito, como excepcional y en términos restrictivos, fin de citación. Esta es una fórmula casi idéntica a la que toman otras convenciones y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos es más restrictiva. Este punto se conecta con la obligación de comunicar al secretario general de la Organización de Estados Americanos para información a todos los estados partes los detalles, inclusive la durada, de la suspensión conforme al artículo 27, párrafo 3 de la Convención. La notificación tiene tanto una función de garantía colectiva como una publicitaria. Bien, 13 estados partes de la Convención hicieron la comunicación en cuestión con integraciones posteriores, con especial referencia a prórrogas, obviamente con excepción de Brasil, y otros estados por diferentes razones. Chile fue muy puntual el 26 de marzo, con integración de prórroga el 18 de junio. En comparación con la Convención Europea de Derechos Humanos, cabe señalar, bueno, con la práctica de los estados partes, hay que señalar una diferencia. Solamente 8 estados partes hicieron semejantes comunicación.
sin los países más grandes, inclusive Italia. Por razones de tiempo y confidencialidad me abstengo de comentar sobre las razones de esta elección. Sin embargo, a los efectos de futuros litigios en frente de las Cortes de Derechos Humanos como de tribunales internacionales de las inversiones, cabe destacar como el hecho de que el Estado demandado haya efectuado la comunicación en cuestión podrá fortalecer las defensas basadas sobre estado de necesidad, fuerza mayor o subsiguiente imposibilidad de cumplimiento con un tratado internacional. Paso ahora a los dos pilares de derecho económico internacional, o sea, el derecho internacional de comercio en el marco de OMC y el derecho internacional de las inversiones. Los estados han reaccionado a las crecientes dificultades sanitarias y económicas con la adopción de varias medidas que podrán, en principio, ser contestadas con referencia a las dos ramas de derecho económico en cuestión. Entre las características generales del debate destaca la gran amplitud de actividad técnica potencialmente objeto de controversia y que a los efectos del derecho internacional incluye legislación nacional, medidas regulatorias y de implementación. Con base a las observaciones extraídas por el debate en curso, señalaré en una visión de conjunto algunas causas potenciales de controversias relacionadas con COVID. Suspender solo ciertas actividades comerciales estratégicas, donde la línea divisoria entre negocios estratégicos y no estratégicos puede generar una controversia. Proporcionar indemnización por pérdidas extraordinarias solamente a ciertas empresas en ciertos sectores. Medidas financieras que benefician solo a empresas nacionales, incluidas las ayudas estatales. Hay que pensar en la ayuda de Alemania a Lufthansa, a la industria del automóvil en Francia. Mecanismo de acción de oro o acción dorada, golden share. Algunos que han planteado campañas de compra de productos nacionales, como campañas discriminatorias, formas de requisiciones, prohibiciones a las importaciones, pero también prohibiciones a las exportaciones de productos sanitarios, suspensión de préstamos, hipotecas, imposición de límites a las tarifas de los servicios públicos, suspensión de los procedimientos judiciales internos, civiles, administrativos, penales, supuestamente afectando el derecho de acceso a la justicia. Como los convenios de derechos humanos, el derecho internacional de comercio también puede suspenderse en momentos excepcionales. Así, por ejemplo, las restricciones y limitaciones a la importación o exportación de bienes están prohibidas por el artículo 11 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, AGAS. El artículo 11, párrafo 2, autoriza las prohibiciones o las restricciones temporales a la exportación para prevenir o remediar a una escasez aguda de productos esenciales para el exportador. El órgano de apelación de la OMC, en una causa entre diferentes estados, inclusive Chile y Unión Europea contra China, sobre medidas relativas a la exportación de diversas materias primas en 2013, ha proporcionado una lectura restrictiva de esta disposición, subrayando que, cito, el término crisis describe un punto de inflexión, una etapa vitalmente importante o decisiva, o más en general, un tiempo de problemas, peligro, expectación en la política. Y también subrayó que el párrafo 2 del artículo 11 se refiere a una escasez aguda de productos absolutamente indispensables o necesarios. Fin de citación. Alternativamente, en el caso de que no se considere aplicable el artículo 11, es posible referirse al artículo 20. Este permite a los estados adoptar y aplicar
cualquier medida necesaria para proteger la salud y la vida de la persona y de los animales o para preservar los vegetales. El órgano de apelación ha especificado varias veces que la determinación de si una medida es necesaria entraña en cada caso un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores entre los que figuran principalmente, y cito, la contribución de la medida para lograr la observancia o hacer cumplir la ley o reglamento en cuestión, así como la importancia de los intereses o valores comunes protegidos por esa ley o reglamento y la repercusión concomitante de la ley o reglamento en las importaciones o exportaciones. Estamos en el mismo marco lógico de proporcionalidad que encontramos también en frente de la justicia de derechos humanos, en algunos casos también de arbitraje de inversión. Una evaluación de la efectividad de estas excepciones en el contexto actual es difícil, ya que la pandemia constituye, como ya fue destacado, un evento sin precedentes también en la jurisprudencia de la OMC. Miraremos con atención la futura jurisprudencia. En lo que respecta al derecho internacional de inversiones, y acá voy a concluir, creo que las dificultades prácticas planteadas por la pandemia, combinadas con la crisis económica de la fase 2, es muy probable que darán lugar a disputas entre inversores extranjeros y estados anfitriones, especialmente en relación con el principio del trato justo y equitativo. Este último constituye una herramienta flexible para gestionar la necesidad, proporcionalidad y no discriminación de las medidas excepcionales adoptadas por los estados. Sin embargo, los estados tienen numerosos medios para defenderse. En general, pueden invocar el derecho consuetudinario en temas de circunstancia que excluyen la ilicitud de una conducta de que acabo de hablar al comienzo, pero también podrán referirse de manera significativa a la doctrina de police powers o regulatory freedom. Muchos tratados de inversión además contienen cláusulas de suspensión en circunstancias excepcionales. Cláusulas de guerra se llaman, aunque tienden a referirse no solo al estado de guerra, sino también a situaciones generales como, cito, estado de emergencia nacional bajo de una fórmula que se repite en diferentes TEB, Tratado Bilateral Investment Treaties, Tratado de Inversión Bilateral. O se habla de otra fórmula como seguridad esencial del Estado. Y me parece que con el tema del COVID estamos en una situación donde se trata de seguridad esencial del Estado y de su población. Muchos estados han declarado el estado de emergencia nacional precisamente en relación con la pandemia, aunque esta declaración no vale en sí misma para activar la cláusula en cuestión. Según algunos tribunales arbitrales internacionales. Otros tratados contemplan expresamente la cláusula sobre desastres naturales y seguramente esta pandemia se puede calificar como desastre natural. Es difícil predecir cuáles serán las consecuencias sobre la responsabilidad internacional de los estados. La única situación comparable al presente es comparable de alguna manera es la crisis de la deuda de Argentina. En muchos casos, el estado de necesidad fue planteado por Argentina, pero la jurisprudencia fue muy restrictiva en la materia. Hay precedentes en los cuales el tribunal arbitral, aun reconociendo el estado de necesidad, ha determinado la violación del trato justo y equitativo. Sin embargo, la crisis pandémica es de naturaleza muy diferente de la crisis financiera de Argentina. Seguiremos de cerca los futuros fallos arbitrales generados
por las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria para averiguar si persuasive arbitral statements podrán impactar de manera significativa la interpretación y aplicación de las reglas consuetudinarias sobre circunstancias que excluyen laicitud, si también abordarán el tema de la relación entre derechos económicos y derechos esenciales, considerando como parámetro de referencia jurisprudencia de Cortes de Derechos Humanos y viceversa. Y si también las Cortes de Derechos Humanos harán referencia a la jurisprudencia arbitral. Y lo mismo se aplicará en las dos direcciones con referencia a los panels y a órganos de apelación de OMS, si la situación del órgano de apelación se va a desbloquear un día. Bueno, termino acá y agradezco mucho por la atención, Andrea. Sí, muchísimas gracias, profesor Atila. Agradecemos la exposición que nos ha dejado varios temas de tesis, estoy pensando, y varios temas de proyectos de investigación para el futuro a mediano plazo. También, bueno, agradecemos haber realizado en un excelente español esta exposición. Quisiera entonces ahora aprovechar la oportunidad de poder recoger algunas de las preguntas y las inquietudes que nos han planteado quienes nos están hoy acompañando a la distancia. Voy a tratar de reunir, si les parece, al menos para asegurar una primera ronda de preguntas en el orden que expusieron, primero para el ministro Rivera Neumann, después para María Teresa y luego para Atila. Pero les voy a leer a todas este conjunto de preguntas para que puedan tener tiempo de reflexionar cada uno con algunas inquietudes que el público nos está planteando. Para el ministro, varias de las preguntas han estado enfocadas sobre las relaciones comerciales entre China y Europa y este conflicto comercial y cómo ve justamente usted las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y si los países de la OTAN pueden ser un actor relevante en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y China. Incluso una pregunta muy propositiva, si podría llevar esto a una nueva guerra fría. Otra pregunta, otro conjunto de preguntas fueron enfocadas sobre las relaciones comerciales entre Chile y Europa, y también allí hay una pregunta sobre que usted mencionó, esta interconexión que han tenido con estructuras de la Unión Europea, y la pregunta es si a usted le parece que la Unión Europea ha estado mejor preparada para enfrentar esta pandemia que China y Estados Unidos. Otras preguntas tienen que ver sobre Prosur y un espacio de relacionamiento entre los estados de nuestra región y si le parece que todavía, diremos, subsiste ese espacio. Y otra pregunta hacía referencia a qué opinión le merece usted que va a tener el proceso constituyente futuro que puede vivir Chile, y cómo va a ser ese proceso o qué efectos va a tener ese proceso respecto a las relaciones exteriores que Chile lleva adelante. Esas serían las preguntas para el ministro. Voy a mencionar entonces a continuación las preguntas para María Teresa Infante, de modo que pueda tener tiempo de organizarlas. Una de las preguntas tenía que ver sobre si deberían reformarse las organizaciones internacionales. Creo que algo respondido de todas maneras en la presentación, pero se la vuelvo a hacer. Otra pregunta tenía que ver si hay una crisis en el multilateralismo en materia internacional. La pregunta tenía alguna mención sobre las relaciones comerciales, pero yo creo que esto es una pregunta que puede tener una respuesta más general, ¿no? Otra pregunta hacía referencia a si a usted le parece que la no aplicación del Reglamento Sanitario Internacional da lugar a responsabilidad internacional de los estados. Esta ya es una pregunta más técnica todavía. Otra de las preguntas hacía referencia a la obligación de cooperar que usted mencionó
y cuál justamente puede ser el rol del órgano regional de la OEA, ¿no? Si se reactiva ese rol o se paraliza ese rol frente a esta pandemia. Otra pregunta, esta puede ser para el ministro de Relaciones Exteriores o para la embajadora, sobre, en materia educativa, si estos espacios que había en CELAC, por ejemplo, digamos, de estos espacios de cooperación frente a la pandemia se pueden reactivar o no. Para el profesor Atila Tanzi, una pregunta que también puede ser respondida por la embajadora o por el profesor Atila, o por ambos, sobre si ustedes creen que el sistema internacional y el derecho internacional está en crisis, y en ese caso, ¿cuáles pueden ser los elementos necesarios para una renovación exitosa del sistema internacional y del derecho internacional público? Para el profesor Atila, una de las preguntas hacía referencia a los procedimientos que se están iniciando contra China en tribunales domésticos, y justamente si a usted le parece que tienen algún sustento jurídico o no. Para el profesor Atila, dos preguntas más, que son las últimas que identifico, que tiene que ver sobre el reglamento internacional sanitario y justamente el deber de no cumplir con informar por parte de los estados, ¿no? Entonces, si hay una jurisdicción adjudicativa que en el derecho internacional podría generar, dar lugar a responsabilidad internacional del Estado, y también si el pedido, algunos juristas han pedido una moratoria o prórroga de casos ante tribunales de arbitraje en el contexto actual. ¿Qué opina usted sobre el tema? Que me parece que cabe justo sobre su pregunta. Voy a dejar aquí para poder dar el uso de la palabra al ministro Rivera Neumann y después vamos pasando en el orden, si es posible, a los expositores para que podamos poder evacuando estas interesantes preguntas que nos han planteado el público. Adelante entonces, ministro. ¿No? Entonces, María Teresa. María Teresa, entonces, adelante. Disculpe, puede haber habido... Bueno, muchas gracias. Adelante. Con el mayor agrado. No todas las preguntas son claramente respondibles o yo puedo proporcionar una idea que sea definitiva. Primero, evidentemente que si hay un no cumplimiento de ciertas normas contenidas en el reglamento sanitario, surge responsabilidad internacional, la consecuencia secundaria claramente. ¿Cómo se hace efectiva esa responsabilidad? Traté de explicar de que hay formas que son duras, que tienen que ver con elementos sancionatorios o contramedidas que no están previstas en el reglamento, y otras formas que son las propias del derecho internacional general, y también están las formas sobre influencia, persuasión, opinión pública, fortalecimiento de los medios blandos para lograr que la conducta de un Estado se acerque nuevamente a lo que era la norma y a lo que era esa conducta esperada. Hay que reformar los organismos internacionales, debería hacerse. Hay una crisis de multilateralismo. Yo creo que hay una crisis, hay una situación crítica de una forma de ver el multilateralismo que puede haber predominado en determinados momentos, y claramente desde hace una década en adelante hay un deshacimiento, una falta de afinidad con aquello que se definió que era el paso siguiente del sistema multilateral y que tenía que ver con el reforzamiento de determinados objetivos o valores compartidos o principios compartidos. Y no cabe duda que eso se debilitó por diversas razones, y que recomponer aquello es una etapa muy difícil, que tiene que ver con ciclos prácticamente históricos, donde se produce un cambio tan radical en la forma como los líderes y los estados están visualizando su rol, que llevan a nuevos compromisos y acuerdos. Hay una serie de elementos en los conflictos internacionales que son mixtos o que son híbridos, y que donde hay
intervención extranjera, grupos no gubernamentales, actores no estatales involucrados con actores estatales que nos están revelando los límites y el techo bajo del sistema multilateral. Lo que no significa que para determinados actores es esencial pensar en un multilateralismo fuerte, un multilateralismo que permita no solamente estar con otros o sumarse a algún grande que sea más complaciente, sino que proyectar y generar intereses para el propio Estado. Reformular algunos organismos, el tema es de que esto requiere cambios de tratados y cambios de competencias. Los estados en las actuales circunstancias, salvo en regionalismos fuertes y con larga tradición, no están muy dispuestos a entregar espacios soberanos. Y esta es una cuestión de constatación realista y con ese espacio tenemos que trabajar. Con ese espacio hay que trabajar en el mundo multilateral de derechos humanos, en otros espacios de comercio internacional, etc. Después tenemos el tema de obligación de cooperar. Hay obligaciones que emanan de determinados estatutos y significa tener las capacidades, pero también es una obligación que no garantiza resultados. Hay otros elementos que hay que incorporar. El derecho internacional tiene que seguir trabajando sobre la base no solo de relaciones interestatales, sino que permitir que fluyan las relaciones entre actores no estatales a través de la frontera. Por supuesto, con medios lícitos y, por supuesto, acatando las reglas del juego, que significa aceptar ciertas diversidades, pero tampoco facilitar aquello que es una cierta criminalización o actuación criminal internacional, como ocurre, por ejemplo, con los tráficos de drogas y los tráficos de monedas que son contrarios o que son ilícitos, etc. Esto es lo que puedo decir. Muchas gracias por las preguntas que me permiten explayar algunos conceptos que son propios. No, por favor, muchas gracias, María Teresa. Ministro, no sé si quisiera que le responda, le repita unas preguntas, quizás estaba con algún compromiso. Tuvimos varias preguntas de parte de nuestro... Dispare usted. Dispare, muy bien. Yo disparo y lo que podemos hacer, le reitero algunas preguntas, inquietudes, o si quiere contestar inmediatamente o le damos la palabra al profesor Atila, que ya reunió las preguntas que teníamos. No, ¿Cómo le parece? El profesor Atila primero, es lógico, y después me deja a mí. Ahí está, y yo le doy entonces, le paso algunas inquietudes del público que nos han hecho llegar. Hemos tratado de reunir las preguntas en algún conjunto de preguntas. Una de ellas, un conjunto de preguntas se relacionan sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y esta disputa, y cómo lo ve usted, y eventualmente si los países de OTAN pueden ser actores relevantes de las relaciones internacionales entre esta disputa entre Estados Unidos y China. Y incluso, muy propositiva, uno de los oyentes decía si esto podría llevar a una nueva Guerra Fría. El segundo grupo de preguntas tiene que ver con las relaciones comerciales entre Europa y Chile, y allí también podemos derivar otra pregunta que hacía referencia a si usted ve que las estructuras de la Unión Europea están mejor preparadas para afrontar esta pandemia que las que ha tenido, por ejemplo, China y Estados Unidos. Otra pregunta tiene que ver sobre, en materia educativa, y es la cooperación que se viene realizando en el marco del CELAC, y si usted ve si esa cooperación va a continuar. Y otro grupo de preguntas tenía que ver sobre el órgano regional de la OEA, y si usted ve que a partir de esta pandemia se reactiva este rol o se paraliza, como lo ve usted, y eventualmente si Prosur puede ser un espacio de relacionamiento que cobra vida o no, ¿no? Y la última tiene que ver sobre el proceso constituyente de Chile, que se puede vivir en mediano plazo o largo plazo, y eventualmente cómo podría afectar eso a las relaciones exteriores según su visión. Entonces, muchas gracias. Lo dejamos entonces organizando las respuestas, y le vamos a dar el paso al profesor Atila.
con las preguntas que ya le dijimos hace unos minutitos atrás. Adelante, Atila, por favor. Gracias, gracias Andrea. Me pasaste la papa bollente, se dice en italiano. Bueno, la primera pregunta, bueno, me lleva rumbo a los temas de los máximos sistemas, ¿no? Si el derecho internacional es en crisis y cómo se puede remediar. Claro que en un momento de quiebra, el derecho internacional puede ser en crisis, pero esa no es la crisis del derecho. El derecho es el reflejo de la sociedad. Es una situación de malestar social que tiene una reflexión en el derecho internacional. Aprecié mucho la citación de Herr Lauterbach de María Teresa, pero ahora agrego una citación más adelante del grande diplomático y jurista Martens en 1887, y lo cito: debemos necesariamente reconocer que todos los defectos del derecho internacional y la falta de precisión de sus reglas son solamente la consecuencia inevitable de las imperfecciones y de la instabilidad que caracterizan los órdenes internos de los estados en un cierto momento histórico. Fin de citación. Entonces, el derecho internacional no puede curar el malestar de las sociedades de las naciones. Yo creo que un análisis que puede ayudar a retomar la dirección justa sea un análisis política, politológica, sociológica y también psicológica de masa. Y acá me paro. Por lo que concerne la demanda contra China en frente de los tribunales nacionales. Bueno, hay ya muchas, también en Italia. Un hotel de lujo en las montañas, en Cortina, demandó a China en frente de los tribunales nacionales. En los Estados Unidos tenemos demandas en frente de tribunales de diferentes estados, de California, Florida, Mississippi, Missouri, Nevada y Texas. Bueno, bajo el punto de vista técnico procesal, hay que mirar en cada estado su regla de derecho procesal con hechos que tienen relevancia internacional. Una vez que averiguamos que tienen en principio jurisdicción, hay el tema de la inmunidad del Estado extranjero, ¿sí? Salvo que el demandante no pueda demostrar que fue una actividad, una entidad estatal que desempeñaba actividad farmacéutica, actividades de naturaleza comercial. Yo no me pronuncio sobre eso, es un tema más que todo de determinación de los hechos, pero bajo el derecho internacional público, para mí, en principio, la inmunidad de los estados se aplicaría a demanda de este tipo. Eso me parece también una actitud que se puede encontrar en muchos estados. Hablando de Italia, sabemos que la Corte de Casación, la Corte Constitucional tomaron una actitud, un enfoque muy restrictivo. Pero no sé si esto va a ayudar las relaciones internacionales, y también, y acá voy a ligar mi respuesta a esta pregunta a la otra pregunta, si podemos configurar un hecho ilícito internacional en la violación de falta de notificación y información puntual por parte de China. Claro que estamos enfrente de una controversia más que todo factual que necesita averiguar los hechos. Entre las medidas de solución de controversia más adecuada me parece el fact-finding, la encuesta. Y en este sentido, me gusta recordar que Australia, en abril, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, fue el primer país en pedir una investigación independiente sobre la conducta de China. China
resistió con fuerza, reaccionó con fuerza, y la presidenta de la Comisión Europea, actuando un poco en la función evocada por el ministro doctor Rivera, actuó de moderadora y insistió a China a cooperar con la investigación. El 19 de mayo, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la dirección sostenida por 100 Estados miembros, inclusive China, que aceptó un mecanismo de revisión en lo cual podremos encontrar solución o una forma de solución. Cuando se habla en frente de los tribunales nacionales de la responsabilidad del Estado extranjero, balanceando con el derecho de acceso a la justicia de los privados, bueno, la tenemos que considerar lo que ya la Corte Internacional de Justicia evocó en la causa, en el litigio Alemania contra Italia, medidas satisfactorias equivalentes, indemnizaciones a través de mecanismos diplomáticos. Yo creo que esta sea la solución más adecuada a esta situación muy complicada, en el interés de los sujetos que sufrieron daños y en perspectiva en el interés de los estados, porque todos los estados podrían encontrarse a sostener daños imposibles. Y la respuesta jurídica es la cooperación y la transparencia en la cooperación diplomática. Esta es mi respuesta. Y me paro acá. Excelente, excelente. Muchísimas gracias porque te adelantaste también a una de las preguntas que no había tenido tiempo de trasladártela, pero sé que la has leído y que tenía que ver justamente con esta posibilidad de qué ámbito de solución de controversias se podría plantear frente a esta disputa, ya no comercial, sino sobre la pandemia entre China y Estados Unidos. Muchas gracias, Atila. Quisiera entonces dar el uso de la palabra para las respuestas del señor ministro, así que adelante, por favor. Yo estaba escuchando lo que se dijo algo sobre el derecho internacional. Yo creo que el derecho internacional va a seguir una mutación que haya tenido los últimos más de 100 años. Si nosotros pensamos en el derecho internacional hasta antes de la Primera Guerra Mundial, era preferentemente un derecho entre estados. Luego empiezan a aparecer los grupos étnicos como factor de decisión de la transferencia de territorios. Es interesante. Esto se empieza a aplicar en los grupos étnicos sí empiezan a ser considerados. La transferencia de territorios, me refiero en Europa. Y aparecen luego las organizaciones no gubernamentales. Y finalmente hoy día tenemos que una parte relevante del destino de las normas internacionales no son necesariamente los estados o las personas. Y los tratados internacionales, por tanto, ingresan al sistema interno. No es que vinculen a estado con estado. Generan derechos y obligaciones para los estados, pero también generan derechos para los ciudadanos. Y creo que eso es lo que hace que el derecho internacional hoy día tenga una dinámica distinta y sea mucho más difícil de desconocer. Claro, entre los estados podían estar las relaciones más políticas de por medio, pero cuando el derecho internacional empieza a calar al interior de las estructuras normativas, su vigencia se disemina en la sociedad, se aplica por los jueces, y ahí hay un tema aún más complejo: cómo interpretar tratados internacionales, especialmente cuando los mismos a veces tienen normativas de consenso que no necesariamente expresan la posición de uno u otro de los contratantes, cómo se interpretan también las reservas, las disposiciones, las interpretaciones que se dan. Yo creo que ahí hay todo un mundo, pero creo que la crisis actual va a traer como consecuencia la necesidad de mayor diálogo entre los estados, más que un huir hacia adelante. Una expresión alemana que es die Flucht nach vorne, es decir, no hay que huir hacia adelante, aquí se va a demandar mayor colaboración entre los estados.
Mi impresión es que esta crisis del sistema internacional, para responder a una crisis universal, sin embargo, los estados sí han tenido un rol relevante y son los estados los que de una u otra manera no han colaborado a nivel internacional para que los sistemas internacionales puedan cumplir su cometido. Así que yo no le echaría tanto la culpa al sistema, sino que a los principales actores del sistema. En cuanto a las relaciones económicas y comerciales China, la Unión Europea, las disputas, el rol rol que puede jugar Europa. El otro día vi una serie por televisión que hablaba sobre, creo que se llama American Factory, que es una industria china que se instala en los Estados Unidos y que uno ve las dos miradas culturales del trabajo, de la responsabilidad, del mando, del patriotismo, etc. Y claro, en China las personas trabajan creo que 10, 12 horas al día y estos trabajadores tenían 2 días a la semana libre y ellos, por tanto, estaban en un proceso de trabajo orientado a adquisición de bienes, mientras que uno miraba el lado americano, las personas tenían un estándar de vida superior, habían perdido ese estándar de vida porque ya no trabajaban en una industria automotriz y entonces estaban en la industria no para trabajar, estaban en definitiva para ganar dinero, para mantener su estado de vida. Y creo que en la medida que China también vaya avanzando económicamente, probablemente se susciten demandas internas, que sean demandas por mayor calidad de vida, por más tiempo, etc. Hoy día eso no se da y probablemente eso intensifique la lucha por la productividad, etc. Me parece que hoy día, y lo quiero insistir, el conflicto hoy día se da principalmente entre China y los Estados Unidos, donde Europa no es un actor directo de esta conflictividad. Y creo que no hay que dejar de mirar el rol futuro y que va a jugar India. India tiene una población levemente menor que la población china, pero las tasas de crecimiento van a hacer que India en los próximos años tenga una tasa de población aún mayor que la India. Y por tanto es probable que pasemos de un sistema bipolar a un sistema tripolar con otros actores que generen mayores equilibrios en las disputas. Vuelvo a insistir, para Europa mantener una relación con el mundo iberoamericano creo que es relevante porque aumenta su exposición, su relevancia, etc. Y en ese sentido es preocupante algunos fenómenos que se están dando, por ejemplo, el fenómeno de dónde van a estudiar los jóvenes. Los jóvenes antes iban a estudiar preferentemente a Europa. Los abogados, ¿cierto? Si procesal, penal, bueno, estaba Italia, ¿cierto? Derecho público distinto, el derecho internacional, el constitucional, administrativo, quizás uno iba a Alemania. Y el derecho civil y otros ámbitos del derecho iba a Francia, y todo lo que era el derecho económico y los derechos regulatorios se iba a Inglaterra. Y quien quería adquirir eso mismo en idioma español estaba España. Pero a mí lo que yo creo que es un factor que tenemos que mirar es cómo los jóvenes cada vez más masivamente se van a estudiar a Australia o se van a estudiar a algunos lugares en el Asia. Y cada vez miran a Europa como el continente más viejo. Y su carácter atractivo de Europa tiende a disminuir. Creo que ese es un fenómeno que a mí por haberme formado yo en Europa, ese es un fenómeno que me preocupa. Porque lo que está sucediendo se está generando un distanciamiento en las élites en cuanto a su formación. Y normalmente cuando uno obtiene la formación en un determinado país, uno mantiene esa relación cultural, que es una relación cultural de larga data. Por tanto, creo que el tema
si bien es cierto que en materia económica Europa está haciendo un acuerdo y está procurando llegar a acuerdo con Mercosur, y estamos en un proceso de modernización del acuerdo económico con Chile, el tema de la vinculación cultural es un tema que tenemos que preocuparnos. No basta con que tengamos la misma placenta cultural, es necesario alimentarla, y creo que ahí hay un tema pendiente. Se me preguntaba por la OEA Prosur. La forma como, o la última elección de la OEA para secretario general dejó heridas, y la forma como se aproxima uno a la situación en Venezuela intensifica esas diferencias. Consecuentemente, yo diría que la OEA no ha jugado un rol relevante en la coordinación en materia de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud sí ha procurado jugarlo. Y lo raro es que un organismo reciente, sin estructuras, sin funcionarios, que es Prosur, que es un lugar de encuentro, ha servido para que los presidentes, los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Salud sí dialoguen sobre esta pandemia. Finalmente, en cuanto al proceso constituyente y las relaciones exteriores, yo creo que hoy día todos los procesos constitucionales despiertan interés internacional, especialmente en académicos y también en los políticos y en la gente de los negocios. Nuestra regulación de las relaciones internacionales de la Constitución fue modificada en el año 2010, 2005 fue la reforma. Y ha incorporado algunos temas, pero es indudable que todavía sigue para nosotros siendo el tema del manejo internacional, y especialmente la incorporación del derecho internacional al derecho interno, una terra ignota, donde hay muchos temas respecto a los cuales los tribunales avanzan, pero sin una mirada más teórica de lo que se podría o no hacer. Creo que ahí hay todo un campo de estudio en materia internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos al cierre. Quiero agradecer especialmente a los expositores, al ministro, al embajador, al profesor Tanzi, por estas estupendas exposiciones, y también estar disponible para las preguntas que nos llegaron. Quiero agradecer especialmente al área técnica de la Universidad Autónoma, a la Dirección de Comunicaciones, a Andrés, que me ayudó mucho con la moderación, y a todos los asistentes de esta webinar. O sea, ha sido un gusto tenerlos allí cerca. Esperamos poder invitarlos a otras actividades con nuestros socios, con el Heidelberg Center para América Latina y con la Universidad de Bolonia, y también hacerles presente que agradecemos puedan responder la encuesta de satisfacción, y también comentarles que va a estar disponible el video de esta actividad en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma. Así que muchísimas gracias, ha sido un honor tenerlos a todos, y bueno, esperamos convocarlos próximamente. Muchas gracias. Buenas tardes.